Hola, hola, muy buenas noches. Gusto saludarles en este nuevo día. Una oportunidad más para poder compartir la palabra del Señor. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos. Es un gustazo para mí poder compartir con ustedes una noche más en esta cuarentena. Creo que la tecnología a corta distancias, creo que con algunos de ustedes nos hemos vuelto amigos, aparte de hermanos en Cristo. Algunos de ustedes nos han enviado mensajes por allí, algunos de ustedes hemos compartido algunas cosas ya por mensaje, así que bueno, qué bendición poder contar esta noche con usted y como digo, siempre me sorprende Dios con sus palabras, porque sus palabras son asombrosas. Lo que Dios nos ha dicho hace 15 años, hace 18 años, se ha venido cumpliendo y lo vemos cumpliendo cada día. El hecho de que usted y yo estemos compartiendo en esta noche la palabra de Dios a la distancia es una palabra que el Señor nos ha dicho, que el Señor nos ha hablado. Y bueno, hoy venía conversando con mi esposa diciendo pues que nosotros no esperábamos que el Señor nos indicara que deberíamos predicar todos los días. Pero pues bueno, así es. Y lo hacemos con muchísimo gusto y Dios siempre nos da palabra. Y como le digo, son muchos temas los que hemos compartido por estos, mm, yo creo que ya vamos para 3 meses. Vamos más de 70 días de cuarentena, de estar allí en casa y por eso espero que esta noche, esta palabra también sea de bendición para usted. Espero que en esta noche usted que se está conectando le dé la bienvenida y vamos a orar al Señor. Y bueno, hoy tengo un tema también que estaba meditando allí y hoy quiero compartirlo con ustedes y es la parábola del ladrón. Pero pues bueno, vamos a pedirle al Señor que que bendiga, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad, mi Dios, de servirte, de honrarte, de adorarte, Señor, de humillarnos delante de ti, de pedirte que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos des sabiduría, Señor, para compartir tu palabra, para que este mensaje sea de bendición para tus hijos, primeramente para nosotros, Señor, y para todos aquellos que se están conectando, Señor, en diferentes partes del mundo, aquí en Bogotá, Señor, en ciudades de Colombia, Señor, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, Señor, en Noruega, Señor, en Italia, Señor Jesús, allí, Señor, en Guatemala, Señor, en México, en Panamá, Señor, hoy bendecimos tu nombre, Señor, desde estas naciones, en Argentina, Señor de los cielos, en Venezuela, en Bolivia, Señor, en Chile, Señor, en Brasil, te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra y aquí le doy la bienvenida a todos. Bendito sea el nombre del Señor porque, mire, ustedes no saben la emoción que nos da a nosotros predicar la palabra del Señor. Hay gente que nos pregunta, dice, pastor, ¿y usted, alguien me hacía, hoy estaba conversando con mi hermana y mi hermana me decía, mi hermana es una mujer muy inteligente para negocios, para cosas de esas. Y ella me decía que ella no podría hacer lo que nosotros hacemos y que nos preguntaba que cómo hacíamos nosotros cuando vamos a predicar ante una multitud de personas, cuando hay 20.000 personas, cuando hay 10.000 personas, cuando hay, qué sé yo, entonces que si no nos daba miedo tanta gente. En realidad le decía que cuanto más gente hay, más emocionado me siento de poder compartir la palabra. Y, y no crea, al comienzo nos daba un poco hace años
y las cámaras y todo eso, pero pues bueno, creo que uno poco a poco se va habituando a eso y pues finalmente fuimos hechos, fuimos diseñados para predicar la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que yo le titulé La parábola del ladrón, ¿sí? Y usted dirá, pero pastor, en la Biblia no hay ninguna parábola de ningún ladrón, ¿sí? Y no, no es una parábola sacada de la escritura, más bien es una parábola, porque ¿qué es una parábola? Tomar una historia real o inventada, tomar una historia y, y de esa historia sacar una enseñanza. Eso es lo que Jesús hacía con las parábolas, ¿no? Entonces Él les hablaba por parábolas a ellos. Y hoy quiero hablar basados en Isaías 58, pero quiero contarles primero una historia. Por eso, pues primero quiero saludarles aquí, a ver, aquí en Medellín, en Argentina, bueno, en muchos lugares. Carmen Gómez, Marlene Suárez, hermana, buenas noches. Lady Vargas, Andrea Nedel, Víctor Vic, dice María Dolly Betancourt, Dulcinea Ati, bendiciones, Pilar Catota, Mercedes Basurto, Raimundo Ramos, allá en La Paz, Bolivia, bendiciones, Byron Aguilar en el Perú, Norma Sosa en México, Arnulfo Cumbo en Colombia, y bueno, de Ginde, aquí en Bogotá, que es del Brasil. Un saludo cordial para ustedes. La parábola del ladrón. Usted dirá, ¿de qué se trata esta parábola del ladrón? Quiero contarles una historia real. Salió en un periódico, esto ocurrió en un lugar por allá, Murcia, en España, un lugar de España, donde un hombre estaba robando algunos cables de electricidad. Se metió a un domicilio, se metió a una casa o afuera de esa casa, a lo mejor la noticia no está bien clara allí, pero este hombre estaba metiendo su mano y para poder sacar unos cables con unas terminales de cobre que en el mercado negro, digamos que tenía una demanda, ¿sí? Vendiendo cosas robadas y por el material, por el cobre. Este hombre sufre una descarga eléctrica y sufrió heridas en la pierna y en otros lugares de su cuerpo, que él tuvo que ser llevado de urgencias a una clínica y este hombre pierde la mano, pierde una de sus manos y este hombre decidió acudir a una comisaría después de que sale y decide demandar al dueño de aquella casa donde él se había metido a robar. Y este hombre demandaba al dueño de aquel domicilio, de aquella casa, por daños y prejuicios y sobre todo por su mano, porque él demandaba que había perdido su mano por lo que estaba haciendo en la casa de aquel hombre. Entonces, pues obviamente esta noticia se hizo viral. Mm, la gente como que no podía creer la desfachatez humana. Y de hecho, pues la gente leía mucho esta noticia y era un poco perturbante para muchos cómo este hombre se había metido a robar aquella casa y termina demandando al dueño de la misma. Y usted dirá, pues bueno, qué tremendo esta noticia, un poco abusiva, no sé, un poco descarado de parte de este hombre. Pero yo quise traer este tema para poder hablar de Isaías 58 porque nosotros a veces nos comportamos así con el Señor. Porque el Señor, nuestro Dios es todopoderoso y grande, pero nosotros nos comportamos con Él como si Él nos debiera a nosotros. Por eso yo quiero en esta noche, con este tema de la parábola del ladrón, quiero meditar en el libro de Isaías capítulo 58, donde nos dice la palabra del Señor. Por aquí está también la pastora Cristina Berrondo, desde Argentina. Un saludo para usted, sierva del Señor. Y bueno, dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello.
no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Lo que el Señor, es lo que el Señor le hablaba aquí al profeta y lo que el Señor nos dice a nosotros. Dile, anúnciale a mi pueblo su rebelión, porque nosotros nos portamos como si Dios nos debiera algo, como si Dios tuviera una deuda con nosotros por tantas oraciones que le hemos hecho. Y quiero que nos adentremos más en este pasaje de Isaías 58 y vamos a descubrir algunas verdades allí. Dice, dice Dios, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eh, que me buscan, dice, que me buscan cada día, dice Dios, y quieren saber mis caminos, ¿sí? Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Dice Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Por, y el verso 3 pregunta, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Está el pueblo reclamándole a Dios, diciéndole, alguien me decía en una ocasión, pero pastor, yo fui toda una semana a orar en la madrugada a la iglesia, a pedir por algo y Dios no me cumplió mi petición. Dios no me quiso oír. Como que tenemos yo creo que si hubiera una oficina de quejas, yo creo que en cada, cuando usted va a un banco, cuando usted va a alguna empresa, cuando usted va a pagar un recibo, en algún ente del gobierno, yo creo que usted ha notado que en algunos lugares dice eh, reclamos y sugerencias, donde usted puede en un buzón meter su carta reclamando el servicio, pero sabe que yo creo que por eso les contesta esta historia, esta parábola del ladrón, porque hay veces nosotros somos los que hemos cometido, ah, hay veces, no, la mayoría de veces hemos cometido la falta y le atribuimos a Dios el porqué de la consecuencia. Es como que como el padre que permite a su hija que el novio la visite hasta altas horas de la noche y que cuando los padres no estén ella esté a solas con su novio y que de pronto el novio se quede en casa también y pues la hija queda en embarazo y después los padres como que se agarran la cabeza diciendo Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Es más o menos de lo que se trata este capítulo de Isaías 58, donde nos habla de que Dios le dice al profeta que le anunciara al pueblo, al pueblo del Señor, decía su rebelión, ¿sí? Entonces, y este pueblo, dice, buscaban cada día y quieren mis caminos, como gente gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Era un pueblo que dejó la ley de Dios, pero le pedían a Dios beneficios, exigían a Dios. Hay gente que llega a las iglesias o nos busca para pedir oración y entonces dicen frases como que, pastor, necesito que ore por tal cosa, pero muchas veces ellos no oran. O sea, es más fácil que alguien que ora, que alguien que está en el ministerio, decirle, venga, usted que no tiene nada más que hacer, ore y ayune porque necesita un milagro. Realmente eso suena como descarado, ¿no? Y hay veces le decimos, bueno hermano, pero Dios lo llama a usted también, a usted a que ore, a que ayune. No, es que yo no tengo tiempo, es que si yo ayuno me da dolor de cabeza, es que si yo no como me enfermo. Entonces ve cómo las personas, hay veces nos portamos como este ladrón. Imagínese la desfachatez de este hombre. Roba la casa de aquella víctima, le llega robando cables eléctricos, le ven una descarga, pierde su mano y termina demandando al dueño de la casa por daños y prejuicios. ¿Sí? Hay veces, entonces, si hubiese una oficina de quejas y reclamos contra Dios,
yo creo que esa oficina estaría llena. Yo creo que esa oficina estaría, em, no daría abasto. A lo mejor el Señor respondiendo tantas demandas, tantas tutelas, llamémoslo aquí en Colombia, y tantas demandas que la gente le haría a Dios supuestamente por incumplimiento de sus deberes. Pero entonces Dios está hablando de un pueblo que va a buscar al Señor, pero no recibe beneficios. Un pueblo, hemos visto gente que dice, bueno, pastor, dígame cómo se ayuna porque voy a ayunar una semana, voy a ayunar de tal hora a tal hora, pero no quieren cambiar, pero no quieren volverse a Dios, ¿sí? Mire, el propósito de la prueba, el propósito del dolor, el propósito de la angustia, es que Dios nos purifique a nosotros. Mm, Usted ve que el fuego, el oro se purifica con fuego, ¿sí? Y en el fuego la plata es purificada con fuego también. El bronce, todos estos metales preciosos. Pero estos metales preciosos son finísimos, pero tienen basura, tienen cosas que les estorba. Y para purificarlo, para quitarle las impurezas, es metido en el fuego. Entonces el fuego para nosotros es la aflicción, el fuego para nosotros es la angustia, el fuego para nosotros es la prueba que vino de enfermedad, la prueba que vino de escasez, la prueba que vino de no hay empleo, de que usted quedó desamparado sin trabajo en este tiempo. ¿Sí? Entonces no le eche la culpa a Dios, deje que Dios se glorifique en este tiempo, pero no le exija cosas a Dios que ni siquiera usted está cumpliendo. ¿Sí? Alguien me decía, no, pastor, es que una mujer me decía, yo le pedí a Dios un esposo y él tiene que dármelo como yo se lo pedí. Pero yo le decía, pero Dios no tiene que hacer nada. No, Dios quiere dártelos conforme a su voluntad, pero Él no está obligado a nada. Él es Dios, nosotros sin Dios no somos nada. ¿Mm? Él sin nosotros seguirá siendo Dios, pero nosotros sin Él nos morimos, nos condenamos. Entonces, es un pueblo, Dios está llamando a un pueblo a la cordura, a la inteligencia, a que pensemos y que meditemos en nuestros caminos. Entonces es interesante lo que sigue diciendo aquí. En el verso 3 dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no nos hiciste caso? Dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Yo le pregunto, una persona, una persona que se humilla delante de Dios podrá decirle a Dios, hey, ¿tú qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me humillé y ni te diste por enterado? ¿Acaso no te diste cuenta que yo fui el domingo? Mire, yo conozco gente que le ha dicho al Señor, Señor, si tú no me respondes, yo no vuelvo a la iglesia, yo me aparto de ti. Y créame, suena descarado, pero hay gente que lo hace, hay gente que lo dice, pero yo te pregunto, mi hermano, ¿quién saldrá perdiendo? Por ahí está saludando también nuestra hermana Eva Elizondo en la ciudad de Monterrey, en México, en el estado de Nuevo León. Un saludo para usted, querida hermana Eva. Ya sabe cuánto se le estima aquí en este hogar. Entonces, es interesante ver el planteamiento que Dios, porque recuerde que hubo un momento donde en la vida de Job, donde Job se quejaba contra Dios. Job llegó a maldecir el día en que había vivido. Job llegó a quejarse de por qué nació, por qué tuvo que vivir, y pues era un hombre que Dios lo vio como único. Pero fíjese que en la aflicción sale lo que hay de nosotros. Fíjese que em, Mm, usted espera que alguien lo consuele a usted de sus tristezas. Usted espera que Dios venga en su socorro en cuanto usted clame. Usted espera que Dios venga e incline su oído. Pero la pregunta es, ¿y quién consuela el corazón del Señor cuando Él está triste? Fíjese que yo estoy convencido de que Dios esperaba algo más de nosotros. Dios esperaba humillación, arrepentimiento, Dios esperaba verdad, Dios esperaba integridad en nosotros. Pero sabe que curiosamente eh, han habido varias pandemias, han habido varias crisis en el mundo entero, y la gente se asusta un poco y después vuelve a ser los mismos de antes.
Es curioso entender cómo, por aquí está mi amigo Javier, Javier Vaca Macías, un saludo Javi. Es curioso entender cómo nosotros exigimos de Dios. Es curioso cómo, cómo un padre y una madre dan todo por su hijo, dejaron de estudiar, se esforzaron, trabajaron horas extras, llegaban cansados, doblaban turno por darle vida, estudio, alimentación, educación a un hijo que cuando crece los lleva, qué sé yo, para un ancianato, los abandona, los deja botados, ¿sí? A un hijo que lo dio todo por ellos. Pero igual nos comportamos nosotros con Dios. Me asombraban los datos de la Policía Nacional no crean, en diferentes países, aquí en Colombia, en diferentes países, cómo se multiplicó el número de violaciones dentro de los hogares, se multiplicó el número de violencia intrafamiliar, de feminicidios, o bueno, esa palabra feminicidios está mal dicha porque es como hacer diferencia, entonces, eh, pero, mm, pero se multiplicó el número de asesinatos de mujeres por parte de sus compañeros de hogar, de sus cónyuges. ¿M? El número de violaciones es increíble, pero el asalto a los bancos se duplicó, el asalto, las estafas por internet, ya sabe cuántos productos se están vendiendo ahora, ya sabe que muchas empresas, muchas personas tuvieron que cambiar, hacer muchos cambios en sus negocios, en sus empresas, muchos tuvieron que cerrar su empresa y dedicarse a otra cosa, pues porque su negocio está cerrado. Pero es increíble ver cómo el número de estafas, el número de asaltos por internet, el número de trampas, el número se multiplicó el número de violaciones, ¿m? Y de cosas perversas porque el hombre no quiere aprender. La Biblia dice que cuando Dios trae juicio, el hombre aprende justicia. Nosotros, Dios usa el dolor para transformar el corazón del hombre. Dios usó el dolor para transformar el corazón de Job después de la desgracia que le pasó. Pero Dios aquí está, así como posiblemente habría una oficina de quejas y reclamos que estaría llena a rebosar quejas y reclamos contra Dios, de por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro. Mire, yo conozco gente que tiene que ministrársele sanidad interior y liberación porque tienen resentimiento contra Dios. ¿Está usted de resentido contra Dios? ¿Es usted de los que piensa, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me quisiste oír? Si yo clamé, si yo fui a la iglesia, hay gente que como que exige, pero si yo ofrendé por tal cosa, como si Dios estuviese eh, obligado a hacer lo que nosotros hacemos. Mire, la Biblia dice que cualquiera que pidiere algo conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Y creyere, entonces Dios lo otorgará. Entonces, eh, si usted le pide, o si su hijo le pide un pan, dice la Biblia, usted le dará una piedra. ¿M? Entonces, claro que no. Entonces, hay cosas que Dios no nos va a responder porque cosas que lo van a destruir a usted, ¿sí? Hay cosas que usted pide y no son la voluntad de Dios. Hay cosas que usted quiere, ¿sí? Hay gente que dice, Señor, dame un salario donde gane el doble, ¿sí? Pero ¿para qué usted quiere ganar el doble si usted es un mal administrador, si usted no es responsable con lo que gana? Cuando usted le queda a un dinero extra, usted enseguida corre y se lo toma, usted enseguida corre y se lo fuma, enseguida corre y se lo gasta en mujeres, usted es irresponsable con su hogar, entonces ¿para qué le pide a Dios? ¿Sí? Entonces un dinero extra a usted le va a hacer demasiado daño. Dios no va a hacer cosas conforme a su voluntad. Mire, a mí me gustan mucho los milagros. Y créame, hemos visto miles de milagros de gente sanada, gente liberada. Hemos visto gente tomada por el poder del Señor. Yo he visto cómo las piernas crecen, he visto cómo Dios sana el SIDA, he visto cómo Dios sana cáncer, he visto cómo Dios
a gente sordomuda de nacimiento los hace escuchar instantáneamente. He visto muchas cosas, pero han llegado casos donde no he visto los milagros en las personas. Y yo quisiera que todo el mundo fuera sanado, pero a mí en una ocasión el Señor, hace años, hace más de 10 años, me dio una palabra y me habló específicamente de alguien. El Señor me dijo, es que si yo lo sano se pierde, porque Dios conocía el corazón de aquella persona. Entonces, esta persona, mucha gente oró por sanidad y esta persona partió a la eternidad en, en un clamor al Señor. El Señor en una ocasión me habla y me dice, es que si yo lo sano se me pierde, porque Dios sabía que esta persona iba a ser como los 9 leprosos. Yo creo que usted recuerda la porción donde Dios sana a 10 leprosos y los manda a que se bañen en un estanque y que den testimonio ante el sacerdote y regresaran. De los, pero ellos una vez que fueron sanados, inmediatamente volvieron a su pecado, volvieron a tropezarse, solamente uno regresó. Entonces, hay gente que no está recibiendo lo que está pidiendo el Señor, hay gente que se está quejando de Dios y entonces dicen, como dice el versículo 3, dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios quiere que nosotros dejemos de ser religiosos, ¿sí? Mire, yo conozco gente que dice amar a Dios, pero son terribles en su barrio, en el vecindario. Yo conocí una mujer en un barrio donde vivimos hace años, en una colonia, y créame, esta señora en ese barrio nadie la quería. Aunque la conocí en una iglesia con una Biblia debajo del brazo, esta señora era la más chismosa de la cuadra, del barrio, ¿sí? Era tenida por una mujer grosera, ¿sí? Pero en la iglesia tenía una cara de piedad que usted ni no alcanza ni siquiera a imaginarse. Es lo que Dios le está reclamando a su pueblo, a los que invocaban su nombre. Por eso les dice, aquí que dice, porque era gente que iba a los ayunos, era gente que iba a las oraciones. ¿Sabe qué me contaban unos pastores amigos míos aquí en Bogotá? eh, el pastor Miguel Ángel y la pastora Lucía, unos siervos de Dios que queremos bastante. Bueno, me contaron esta historia, no sé si ocurrió en la iglesia de ellos, en otra iglesia también donde había una pareja que llegó a una iglesia y esta pareja se metieron en el liderazgo, pero a los pastores de aquella iglesia no les daba como buena espina esa pareja. Y a pesar de que iban a todas las reuniones, iban a todas a todos los tiempos a las vigilias, iban los domingos, iban a los ayunos, pero con el pasar de los meses, en un noticiero salió unos delincuentes que habían capturado por narcotráfico, por vender drogas, venta y distribución de estupefacientes. Y ahí estaba la parejita que iba a aquella iglesia, que iba y que levantaban las manos y que cantaban a Dios y que desean ser líderes. Pero entonces de eso se trata esto. Es lo que el Señor estaba diciendo allí. Dice porque he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sí? He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Entonces Dios está llamando a una gente que, que va y busca a Dios, pero son lo peor en su casa. Gente que no da testimonio, gente que aunque va y levanta las manos en la iglesia y van a gritar y a golpear a su familia, ¿sí? Conozco testimonio aún de predicadores, ¿sí? Con violencia intrafamiliar, golpeando sus esposas, ¿sí? Yo le pregunto, entonces, por eso este capítulo 58 habla del verdadero ayuno, porque era gente que humillaba su rostro, pero pensando que el ayuno iba a cambiar a Dios. Déjeme decirle algo, el ayuno no cambia a Dios, porque antes de que usted ayune, mientras usted está ayunando
y después de que usted ayunó, Dios sigue siendo el mismo. Antes de su problema, en la mitad del problema y después del problema, Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí? Hay gente que me decía, pastor, o sea que uno ayuna para convencer a Dios. No, el ayuno no cambia a Dios, el ayuno lo cambia a usted, el ayuno me cambia a mí. ¿Sí? Pero mucha gente, sus formas de ayunar fueron eh, una forma religiosa, ¿sí? Hay gente que cuando ayuna, en su rostro se le nota el semblante, enojados, tristes, ¿sí? Por eso hablaba aquí que con sus trabajadores en el versículo 3 dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Mm? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Conocí una pareja donde cada vez que iban a ir a la iglesia, se pegaban unos disgustos, unos pleitos tan impresionantes en su hogar, de tal manera que uno de sus hijos en una ocasión les dice a sus padres, les dice, papá, mamá, mire, si ir a la iglesia es para tanto problema, pues mejor no volvamos. Porque cuando sus hijos notaban que cuando ellos no iban, entonces como que estaban todos contentos en la casa. Entonces dejemos el espíritu religioso, quitémonos la máscara de espiritualidad donde nosotros le demostramos a todo el mundo y cerramos los ojos y le demostramos a ver y oramos fuerte para que otros nos escuchen. Yo creo que usted recuerda en el libro de Mateo donde, no tengo la cita aquí exacta, donde el Señor Jesús le está recriminando a los escribas y fariseos porque ellos, dice que ellos amaban el orar en las plazas en voz fuerte para que todos los vieran y dijeran, uy, este cómo ora, este cómo ayuna. Y Jesús les dijo, de cierto digo que ya tienen su recompensa, porque la recompensa no es la que viene de Dios para ellos, sino que la gente los viera. Entonces, nosotros no necesitamos hacer cosas para que la gente nos vea, ¿sí? Porque entonces no vamos a recibir nada de Dios. De hecho, la Biblia dice, y tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero ¿a qué se refiere Dios cuando dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta? Porque Dios no quiere que nadie nos interrumpa. Cuando usted tenga su tiempo con Dios, enciérrese, métale llave a su cuarto para que nadie entre, dele la orden a su familia, que si alguien le llama, que si timbra el teléfono, que si tocan a la puerta, usted no está para nadie. Es su tiempo con Dios. Mire, mi hermano, eso es lo que nos transforma de verdad. A usted y a mí no nos transforma escuchar miles de prédicas por internet. No, 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 claro que no. Hay que escucharlas. Usted nos está escuchando aquí por internet. Sino que Dios nos quiere llevar a que usted y yo lo conozcamos a Él en la intimidad. Y aquí estaba hablando de gente que hacía, ayunaba y oraba, iba a la iglesia para que los demás los vieran, ¿sí? Y no solamente eso, sigue diciendo aquí, he aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, dice para que vuestra voz sea oída en lo alto. Qué tristeza que usted mm, a lo mejor fue a la madrugada en la oración. Mira, a mí me gusta orar en la madrugada, ¿sí? Y en el día se me dificulta más, y mi esposa lo sabe, pero me gusta, hay veces, el Señor me despierta en la madrugada, tipo, no sé, casi después de las 2:45 me despierta y muchas veces me levanto a orar y nadie me ve. Sí, hay veces nadie se enteró en la casa de que me levanté a orar. Todos, sí. Al rato fui, me acosté y es mi hora predilecta para orar. Pero aquí Dios está hablando a gente que a propósito levantaba la voz y gritaba en la iglesia y ayunaba y entonces, y a lo mejor lo colocaba en sus redes sociales, estoy en ayuno, día cuarto de ayuno, ¿sí? Pero no se trata de esto, ¿para qué? Para presumir. Entonces el Señor les dice en el verso 5 dice, o más bien, bueno, dice que para contienda ustedes ayunan y se reúnen, ¿sí? Dice, no ayunáis así, dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Dice, es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma. Miren lo que dice Dios, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, gente que demudaba su rostro como si estuviera llorando, gente triste, gente que parecía de luto. Mire, y el creyente debe ser la gente más feliz de la tierra, ¿no ve que usted y yo tenemos al Cristo de la gloria viviendo dentro de nuestro interior? Así que no hay lugar para tristeza, no hay lugar para congojas, no hay lugar para sufrimiento, no hay lugar para depresión. Mire, no hay lugar, una persona llena del Espíritu Santo no sufre de depresión, déjeme decirle esto. Una persona llena del Espíritu Santo no necesita tomar pastillas para dormir. Escúcheme, una persona llena del Espíritu Santo antes va dejando la medicina que el médico le entregó porque ya no le hace nada, ya no necesita pastas para dormir, ya no necesita pastas para el dolor, porque cuando usted adora, la enfermedad se va, los espíritus de enfermedades huyen y usted va siendo sano, usted va siendo libre. Entonces, usted necesita conocer a Dios y necesita dejar la religiosidad, dejar de ser creyente para afuera y serlo para adentro. ¿Sí? Dios necesita conocer, transformar primero su corazón y después de que Dios transforma su corazón, va transformándolo de afuera. Todo es transformado, todo es diferente para alguien que conoce al Señor. Entonces les dice Dios en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados? Mira lo que el Señor está diciendo aquí y lo interesante que el Señor está hablando. Dios estaba hablando a un pueblo que se la pasaba orando y ayunando, pero en su corazón no había nacido la justicia, en su corazón no había nacido el amor. Era gente religiosa, era gente de apariencias, era gente de mostrarle a los otros quiénes eran ellos, pero por dentro eran diferentes. Dios les dice, Dios les dice, no se equivoquen con esa clase de reuniones. En Isaías 1, Dios llama al arrepentimiento verdadero también. Y Dios les dice, mire, hastiado estoy de sus fiestas solemnes. De hecho, quiero eh, pasar un instante a ese pasaje, Isaías capítulo 1, déjeme ver por acá, en Isaías 1, donde Dios llama a un arrepentimiento verdadero. Y es lo que Dios está haciendo aquí, ¿sí? Dice, mire lo que dice Dios aquí en Isaías 1:10. Dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pero escúcheme bien, ¿cree usted que Dios le estaba hablando al pueblo de Sodoma y Gomorra? No, claro que no. Recuerde que esas ciudades fueron destruidas por allá en épocas del patriarca Abraham. ¿M? Dios está hablando a su pueblo, un pueblo que estaba corrupto, un pueblo que desea invocar a Dios pero eran ladrones, un pueblo que desea invocar a Dios pero un pueblo que desea servirle a Dios. Mire, ahí hay asaltantes que se camuflan dentro de las iglesias cristianas. Hay una cantidad de gente que se meten dentro de la iglesia para esconderse de la sociedad, pero en su corazón no ha sido transformado. ¿Mm? Fíjese que Dios está haciendo muchas cosas en esta pandemia. ¿Cuántos que le sirven a Dios, entre comillas, su corazón estaba sucio, mal, y aún así pasaban a servirle al Señor? Entonces el Señor les dice en el versículo 11, Isaías 1:11, les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, dice, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Entonces, fíjese que es una enseñanza muy grande que las iglesias, que Dios, mire, Dios fundó la iglesia cristiana. Jesús la fundó,
hace 2000 años, ¿sí? Pagó por ella en la cruz del Calvario, pero ahora su iglesia está en casa, las iglesias, la gente no se puede reunir porque es un delito, porque supuestamente se puede expandir el virus, pero no cree que Dios estaba diciendo aquí desde hace mucho tiempo, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice Dios, no me traigáis más vana ofrenda. Recuerde que la Biblia dice que cuando usted va al altar y si usted tiene algo contra alguien, dice que deje la ofrenda ahí en el altar y usted vaya y reconcíliese primero con esa persona para que su ofrenda sea aceptada. ¿Mm? Y entonces aún la ofrenda es algo tan importante delante del Señor, pero Dios no le va a aceptar a usted una ofrenda si en su corazón hay suciedad y maldad. Es lo que el Señor está diciendo. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, ¿sí? Luna nueva y día de reposo, ¿m? El convocar asamblea no los puedo sufrir. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Los ayunos de mucho pueblo del Señor eran un asco para Dios, porque la gente de rodillas ayunando y orando, pero en su corazón había amargura, había tristeza, en su corazón había adulterio, en su corazón había mundo, en su corazón había laxivia, en su corazón había... Mire, yo he conocido gente que dice servirle a Dios, pero han sido violadores, abusadores. ¿Mm? Entonces Dios estaba hastiado de todo esto. Entonces, pero era gente que lo buscaba a él y le decía, pero Señor, yo no sé, pero yo oré y usted no me quiso responder. ¿Mm? ¿Cuánta gente cree usted que se aparta del Señor porque el Señor supuestamente no cumplió sus demandas? Entonces Dios quiere que su corazón y el mío se vuelva a Él con todo el corazón. Y dice el Señor aquí, em, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. En otras palabras, qué fastidio ese ayuno de esa iglesia, qué fastidio la alabanza de tal familia, porque allá van a la iglesia a cantarme, a adorarme, ¿sí? Dice Dios, pero en su casa yo los conozco, en el trabajo yo los conozco, ¿sí? Mire, ¿cuántos que dicen ser creyentes le subieron el precio altísimo a los productos que venden en su negocio? ¿Mm? La avaricia está en el corazón de mucho pueblo del Señor. Avaros, em, que aman la ganancia deshonesta. Entonces dice Dios, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice Dios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, mire lo que dice Dios, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Fíjense que ahí no dice delante de los ojos de los hombres, porque usted y yo podemos comportarnos bien delante de los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios. La gente nos puede decir, pastor, qué bendición sus programas, qué bendición sus prédicas, pero Dios conoce nuestro corazón. ¿De qué nos sirve predicar por todo el mundo? Yo le contaba que hemos recorrido más de 18 países predicando y el testimonio se hizo conocido en muchas naciones, pero cree que eso nos aprueba delante del Señor. Eso no nos aprueba, quizá nos aprueba delante de sus ojos, quizá delante de sus ojos somos aprobados, pero delante de Dios nadie se puede escapar. Por eso Dios le estaba diciendo aquí, porque este pueblo hacía cosas para Dios, hacía fiestas para Dios, hacía ofrendas para Dios, hacía iglesias, campañas para Dios, pero Dios no estaba allí. ¿Mm? Eh, nosotros hemos predicado en estadios llenos, pero hemos llegado a lugares donde se nota que lo que hacen no es para Dios, sino para los hombres. Dice la Biblia, os digo que tendrán su propia recompensa. Y dice por aquí, entonces Dios los está llamando y le está diciendo, si ustedes quieren ver mi mano sobre su vida, si ustedes quieren ver
ver el sol de justicia sobre ustedes, dice Dios, lavaos y limpiaos, ¿sí? Dice el Señor, dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, porque era un pueblo que lo estaba invocando, pero que seguía haciendo lo malo. Mire, yo conocí el caso triste que me contaron era un hombre que oraba por los enfermos y se sanaban, pero este hombre le pegaba a su esposa. Este hombre se dejaba llenar de unos ataques de ira impresionantes y llegaba a su hogar y golpeaba a su esposa y en una ocasión su esposa llegó al hospital golpeada y tuvo que ir por urgencias y los médicos le dijeron, pero señora, por favor, tiene que decirnos quién le hizo esto. Ella no quería decir y no quería hablar y entonces cuando por fin la pusieron entre la espada y la pared, dijo, no, pues mi esposo me dice, ¿y quién es su esposo? No, mi esposo es un predicador, imagínese. Qué vergüenza esto. Entonces por eso hay veces oramos y no pasa nada. ¿Mm? Qué triste que, mire, hemos ido a orar por miles de enfermos en muchos lugares y Dios ha hecho unos milagros tan impresionantes, pero qué tristeza que nosotros fuéramos a orar y no ocurriera nada. Entonces Dios espera espera un creyente verdadero, un creyente sincero delante de Él. Entonces les dijo Dios, dice, dejen de hacer lo malo, lavaos y limpiaos, aprended a hacer el bien, buscad el juicio. O sea, Dios quiere gente justa. Le aseguro que alguien justo, mire, a mí me han metido billetes falsos. Pero ¿qué cree usted que una persona que cree en Dios debe hacer con un billete falso? ¿Meterlo en donde la ancianita de la tienda que casi no ve? No, claro que no. ¿Mm? Usted que espera ver milagros, pero usted es deshonesto en sus finanzas. Usted que cuando tiene la oportunidad de quitarle algo a alguien, lo hace, pero usted después le clama a Dios porque necesita un milagro y después se queja de no verlo, ¿no? Por eso Isaías 58 y Isaías 1 habla más o menos de lo mismo. Gente que buscaba a Dios y Dios estaba diciendo, estoy harto de sus oraciones, estoy harto de sus rezos, estoy fastidiado de sus camándulas, estoy fastidiado de sus rosarios. Yo quiero es que ustedes se arrepientan y me busquen de todo corazón. Es lo que está diciendo Dios. Mire, yo le voy a contar una historia, creo que en algún video lo conté, pero hace unos años en la iglesia donde nos congregábamos, yo conocí un hermano allí, como tantos hermanos que en las iglesias, y uno no se imagina la vida de ellos, uno no se imagina. Pero yo recuerdo que un día, un domingo después de la reunión, estábamos en casa, yo estaba recostado, estaba como entre dormido, y yo oí una voz que me habló dentro de mí. Mire, esta voz me habló fuerte y me dijo, quiero que te levantes y vayas donde tal persona. ¿Mm? Bueno, esta persona murió hace años, era un hombre que se llamaba Ernesto, y Dios me dijo, quiero que te levantes y vayas donde Ernesto, y le vas a decir a Ernesto que yo le voy a dar la última oportunidad para que se arrepienta. Y si no, yo lo voy a cortar este año. ¿Sí? Le aseguro que si estaba medio dormido, esa voz me despertó rápido. Yo conocí a varios Ernesto, pero aquel que me dijo Dios, cuando me dijo Ernesto, yo ya sabía cuál era. Pero yo no sabía la vida que, mire, Ernesto era un hombre que llegaba a la iglesia con su corbata, con su Biblia debajo del brazo, con su traje bien arregladito, bien perfumado, y se sentaba para oír la palabra de Dios. Pero mire, no todo lo que brilla es oro, hay un refrán por ahí, ¿sí? Eh, pero este hombre tenía apariencia de piedad ante la gente. Yo no sé, créame que yo no sabía lo que este hombre hacía. Por tanto, yo pensé, dije, no, pero este es un hermano de la iglesia. Es mi mente la que me dice esto. Y yo dije, no, eso es mi mente. Entonces me acosté otra vez era un domingo en la tarde, estaba con sueño y realmente en el día nunca duermo, pero a veces los domingos en la tarde, cuando puedo, descanso un ratico. Y estaba allí, me acosté otra vez y la voz me habla la segunda vez. Yo estaba solo en mi casa. Me dice la voz, que te levantes, te digo. Y me dice, y me ratificó, y vas a ir donde
él y le vas a decir que le voy a dar la última oportunidad para que se arrepienta. Mire, me lo dijo 3 veces. Me levanté y me fui para la casa de este varón. Toco la puerta de su casa y yo pensando que él un domingo en la tarde se iba a jugar fútbol, que él un domingo en la tarde nunca estaba. Y en el peor caso de que él llegara a estar, él estaba con su familia. Imagínese yo decirle a este hombre esta razón que Dios le mandó delante de su esposa y de sus hijos. Y yo luchaba y dije, Señor, si su esposa y sus hijos están, yo no le voy a decir nada. Pero créame que yo llegué y cuando toco el timbre de la casa, me abre la puerta Ernesto y estaba solo. Yo primero miraba a ver, ¿y qué hace, hermano? No, aquí solo. Entonces yo quería devolverme, pero no podía. Entro a la casa de este hombre, me invita a tomar un café. Aquí en Colombia tomamos bastante café. Nos sentamos hacia el frente, como en este comedor, de un extremo al otro. Y yo por dentro, yo no sabía cómo abordar el tema. Cuando me dice, bueno, Saúl, ¿y a qué debo el motivo de su agradable visita? Y yo por dentro digo, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo le digo esto? Sí que lo miré fijamente y así como sin anestesia, ¿sí? Y le dije, hermano, yo no sé usted qué va a pensar de lo que yo le voy a hablar, pero Dios me manda a decirle a usted que si usted no se arrepiente, usted se muere este año. Es lo que Dios le manda a decir. Este hombre se puso pálido, se echó hacia atrás, bajó la taza de café ahí sobre el comedor y me dice, ¿sabe qué, Sabú? Yo creo en lo que usted me dice, porque con usted ya 3 personas me dicen lo mismo en esta semana. Mire, para resumirle esta historia, este testimonio, a Ernesto lo mataron ese año. Aunque él era un hombre que iba a la iglesia, él era un hombre que gastaba su dinero en mujeres, en droga y aparentemente nadie sabía nada, solamente su esposa y sus hijos. Su esposa clamaba a Dios con todo el corazón y este hombre nunca quiso arrepentirse. Él perdió la vida ese mismo año, ¿sí? Imagínense si yo me quedo con esa razón. Es lo que Dios le manda al pueblo en Isaías 58. Por eso Dios les dice, dejen de orar y de ayunar sin que sus corazones estén arrepentidos, porque me fastidian sus oraciones. Por eso cuando ustedes clamen, yo no les voy a escuchar, ¿sí? Porque yo quiero es que ustedes hagan justicia, les dijo Dios. Les dijo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados. Usted que espera que Dios le responde y usted se la pasa en las vigilias y a lo mejor conectaba todas las prédicas, pero yo le pregunto, ¿por qué no llama y perdona a la persona que le hizo daño hace tanto tiempo? Perdone, suelte eso, deshágase de ese dolor, deshágase de esa ira, ¿sí? Deshágase de ese resentimiento. Usted, mujer que vive sola porque su esposa se fue con su mejor amiga y usted lleva años hablando mal de él, usted lleva años hablando mal de la que era su amiga, suelte todo eso y perdone porque, y si no, ni siquiera usted podrá entrar al cielo por el resentimiento y por el odio. Recuerda que Jesucristo dijo, y si vosotros no perdonáis, tampoco seréis perdonados. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Dice, y que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres, dice, errantes albergues en casa. ¿Mm? Usted que en esta cuarentena a lo mejor tuvo mucha bendición y su alacena estuvo llena de despensa, pero yo le pregunto, cuando alguien tocó a su casa o algún familiar, algún conocido y le dijo, venga, ayúdeme que estoy mal, y usted mejor cerró los ojos, ¿sabe? Y usted dijo, en su corazón dijo, ¿sabe que no me importa? ¿Sí? Y a lo mejor usted se alegró porque esa persona estaba viendo el mal. ¿Mm? Ah, pero eso sí, usted en la noche conectado, Padre, yo te adoro. No, 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 no. Dios quiere que renunciemos a esa hipocresía de corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la palabra que los hipócritas serán echados fuera. ¿Sí? Entonces, y los hipócritas son esos. Dice
no es que partas tú. Mire, yo sé que hubo muchas iglesias que repartieron mercados y, ¿sí? Nosotros repartimos algunos, la verdad no, conforme a nuestra posibilidad no fue, uy, repartimos unos cuantos mercados en la iglesia con algunas personas, no tuvimos la oportunidad de repartir muchos, ¿sí? Pero créame que no, tampoco lo publicamos en las redes sociales para que vengan, miren lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Bastaba con que lo supiera la persona a la que se le entregó el mercado, ¿sí? O la despensa. Y ellos estaban agradecidos con el Señor. Ni siquiera tenemos que decirle, mire, publique una foto en su perfil para que vea que la iglesia le dio. No, 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 no. No, Dios quiere que nosotros renunciemos a la hipocresía. Dios quiere que renunciemos a la apariencia para que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿sí? Yo sé que este tema a lo mejor no despierte tantos aplausos de muchos de ustedes, pero es lo que Dios me mandó decirle, porque Dios decía al comienzo, dice, alza tu voz como trompeta y enuncia a mi pueblo su rebelión. Un pueblo que se rebeló contra Dios, pero que le exigía a Dios respuesta inmediata por sus peticiones. Y quiero terminar con esto. Dice que cuando veáis al desnudo, lo cubras y no escondas tu rostro de tu hermano. ¿Mm? Entonces, ese es el verdadero ayuno. Claro que nosotros ayunamos, ese será un tema para después también, el ayuno del Señor, pero Dios no va a aceptar nuestra oración, nuestra súplica, si su corazón no está arrepentido, si su corazón está cargado de maldad, ¿sí? Y dice, así que en el verso 8 dice, entonces nacerá tu justicia como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Dice, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces me invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Mira, a mí me han pasado cosas que yo he dicho con mi mente. En mi mente he dicho, uy Señor, tan bonito esto. Y sabe que no se ha terminado la reunión cuando alguien se me ha acercado y me dice, ¿sabes qué? Dios me dice que le entregue esto. Créame, iglesia. Entonces, si usted se vuelve a Dios de todo corazón y usted deja la apariencia, quitémonos la máscara de cristianos, ¿sí? Y que cuando más bien usted se quite la máscara, entonces seamos los verdaderos para que Dios nos pueda escuchar. Y termino con este versículo, porque en el versículo 11 dice que entonces invocarás al Señor y Él te oirá. Y en el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, cuando usted limpia su corazón, cuando usted limpia su hogar, cuando usted quita el enojo, la hipocresía, y usted comienza a servirle a Dios de todo corazón, dice que usted no alcanzará a clamar cuando ya Dios le habrá respondido. ¿Sí? Y dice, y el Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías, por eso muchos milagros hemos visto en esta época. Aún hay hermanos que nos han escrito, que nos han ofrendado desde otros países, ¿sí? Porque, no sé, Dios ha tocado su corazón. Aún en los tiempos de más dificultad, usted verá la gloria de Dios. Quiero terminar y quiero darle gracias a Dios en esta noche. Sé que es una palabra que habla para su corazón del verdadero ayuno del Señor, Isaías 58. Medítelo en su corazón y usted llegará a la conclusión que es verdad, que hay veces no hemos recibido porque no hemos dejado el dolor, no hemos dejado la hipocresía o algún pecado que hay por allí. Padre, gracias te damos en esta noche y te bendecimos, Señor, en esta noche con este tema de la parábola del ladrón, Señor. De que hay veces nos portamos como viles, Señor, y aún así exigimos de ti, Señor. De que oramos, pero que tú no nos has dado nada, Señor. Y tú le aclaras a tu pueblo aquí, Señor, que cuando tu pueblo hace justicia, entonces nacerá nuestra luz, Señor. Y tu salvación se dejará ver pronto sobre nosotros. Yo oro por aquel hermano que está pasando necesidad. Oro por aquella familia, Señor, que está pasando dificultades, Señor.
para que tu gloria se manifieste en ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, familia. Que tenga una excelente noche. Vamos a reunirnos aquí con vía interna por Zoom con el Ministerio de Alabanza. Y por eso también le bendecimos esta noche en el nombre de Jesucristo. Que tenga un buen inicio de fin de semana y que el Señor le acompañe donde usted se encuentre. Chao, chao.